Gracias. Bueno, yo diría que si en la redacción del artículo 40 tuve una objeción formal, porque hay una enorme diferencia entre Estado, República y Nación, finalmente, pues ese problema podría, yo estoy en contra, pero podría ser salvable porque es una objeción material, de derecho material, no, de derecho formal, perdón, no de derecho material. Pero aquí yo sí les diría que mi oposición a esta reforma tiene que ver con una cuestión sustantiva material. Me voy a explicar. Sin duda, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, aunque ya están plasmadas en la Constitución, en mi opinión, y creo que de muchos, de cualquier manera, una acción reafirmativa no saldría sobrando. Pero a mí me parece que la nueva redacción que se propone tiene un grave error de fondo. Por eso yo decía de una objeción sustantiva material. ¿A qué me refiero? A esta famosa libertad de convicción ética. Yo creo que si nosotros reformamos la Constitución para establecer esta supuesta libertad, nos vamos a meter en un terreno que el derecho positivo mundial, ni siquiera el nacional, ha buscado evitar, que es el Estado subjetivo o el subjetivismo del Estado. Sin duda que la ética es una de las fuentes del derecho, o la ética por sí mismo, sin meterse en la cuestión del sistema jurídico, tiene su propia explicación, pero el Estado mexicano o cualquier Estado que se respete de buscar tener un derecho positivo y no subjetivo, debería de evitar el que existiera este tipo de disposiciones. Creo yo que un subjetivismo de Estado cancela al Estado democrático. Por eso decía que hay una diferencia entre república laica y Estado laico, pero con mayor razón hay una gran diferencia entre Estado subjetivo y Estado democrático. Aquí sí entran cuestiones sustantivas que por ese simple motivo esta reforma no debería de pasar, en mi opinión personal. Claro, hay otras cuestiones que quisiera brevemente señalar. Me parece que el tema de que se quitara de la exposición de motivos los fines aviesos, o como se le quiera decir, de abrir la puerta para discutir el artículo 1º, 3º, 5º, 27 y 130, con quitarlo de la exposición de motivos no evita, porque la redacción queda igual, exactamente igual, y obviamente que va a haber, y creo que José Luis García Salvidea lo mencionó, ¿qué va a pasar en una definición de libertad religiosa ya expresamente señalado de esta manera, y esa libertad religiosa de los testigos de Jehová, de no querer rendirle honores a nuestra bandera o entonar nuestro himno nacional? Bueno, seguramente esto lo va a tener que discutir la ley reglamentaria, porque esta nueva redacción lleva a una reglamentación del artículo 24 de la Constitución diferente al que se tiene en este momento. En ese tema, por eso me parece que no es afortunada la decisión de Comisiones Unidas de que con modificar la exposición de motivos se evita una discusión que se va a dar de manera natural en la reglamentación de la ley y en las discusiones de estos artículos constitucionales. Finalmente, para no ser muy extenso, yo vuelvo a reiterar el tema de la coyuntura política. Yo no veo, salvo esta definición
de libertad de convicción ética que me parece nociva para principios de derecho fundamentales de nuestro sistema jurídico nacional. Salvo eso, yo no veo ninguna necesidad constitucional de ampliar libertades. Yo veo, la verdad, un asunto que ya aquí se dijo, no estoy descubriendo el hilo negro, de que hay una intención política en esta modificación del artículo 24, que, reitero, esa intención política no tendría tanto problema si no nos metiera en esta redacción de una cuestión que el derecho mexicano y nosotros, como parte del Congreso que elabora leyes, deberíamos de evitar: pasar de un Estado de derecho a un Estado subjetivo que pone en riesgo, sin ninguna duda, el sistema democrático o el Estado democrático en nuestro país. Nos lleva fácilmente a una definición posterior de Estado totalitario. La ética, la única justificación de que la ley reconozca la ética es precisamente la ley, y no debería de estar sujeto a ninguna interpretación subjetiva, que regresaríamos a tiempos anteriores al subjetivismo, al positivismo del siglo XIX. Yo por eso tengo mi posición en contra de esta redacción. Obviamente no estoy en contra de la libertad de conciencia ni de la libertad religiosa de ninguna manera, aunque ya están plasmadas, en mi opinión, perfectamente en la Constitución. De todas maneras, lo que abunda no hace daño y no estaría mal. El problema es haber introducido la libertad de convicción ética, que pone en grave riesgo el derecho material mexicano. Esa sería mi opinión.